Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Biblioteca Vasconcelos. El día de hoy tenemos la presentación del libro Los años de Castilla, ¿no? Les doy la más cordial bienvenida y dejo las palabras al consejero Álvaro del Río. Por favor. Damas y caballeros, buenas tardes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Quiero iniciar estas palabras agradeciendo a la Biblioteca Vasconcelos por albergar la presentación de este libro de la doctora Natalia Sobrevilla, Los años de Castilla, 1840-1865, y poder conversar sobre uno de los presidentes más importantes de la historia de nuestro país, el presidente Ramón Castillo. También quiero agradecer a la doctora Sobrevilla por estar con nosotros el día de hoy y darse el tiempo de compartir con todo el público su última investigación. Esta presentación, este evento que realizamos el día de hoy, es parte del trabajo que la Embajada del Perú viene realizando para dar a conocer el trabajo de investigadores peruanos a nivel internacional. Consideramos que la promoción y la difusión del conocimiento es tan o más importante como la difusión de la cultura, por lo que nuestra Embajada ha realizado una serie de actividades y conversatorios en temas de actualidad cultural con especialistas, con el fin de difundir los trabajos de nuestros investigadores en este país, también como parte del programa de diplomacia cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores. Antes de dar el pase a la doctora Sobrevilla, quisiera leer un poco de la obra que ha venido realizando para que la puedan conocer un poco más. Natalia Sobrevilla Perea es doctora por la Universidad de Londres, licenciada en Historia por la Pontificia Universidad Católica, la Tolerancia y la Inclusión Social. Entre el 2007 y el 2024 enseñó en la Universidad de Kent, en el Reino Unido, donde tuvo la cátedra de Historia Latinoamericana, y actualmente participa en la campaña en defensa de los documentos del Archivo General de la Nación. Horizontes, con sus jerarquías, sus lógicas y sus redes. Entonces yo creo que este es un gran primer tema fascinante que bueno, nos ha unido a Natalia y a mí en muchos años, y de eso seguiremos hablando, pero eso está en uno de los capítulos particularmente expresados, la carrera de la revolución. El segundo podríamos llamar con un célebre historiador mexicano del siglo XX, Luis González, la ronda de las generaciones, para evocar aquella teoría de Ortega y Gasset. La de Castilla no es la generación de los libertadores. Esos libertadores son unos 10 años más viejos. Bolívar, Iturbide, Guerrero, no estamos hablando de esa generación, sino de la de sus aprendices, incluso la de aquellos que los combatieron y que solo se volvieron independentistas a la última hora y que no llegaron a la cima de la política nacional en los 1820s, sino a partir de los 30s y de los 40s. Para el caso mexicano, yo les sugiero que piensen en Santana o en Bustamante, incluso en José Joaquín de Herrera, sin quienes sería materialmente imposible explicar los primeros 30 años de vida republicana previos a la generación de Juárez y de la Reforma. A veces hay como un vacío ahí en nuestro imaginario nacional entre 1830 y 57, y pasa esto, pasa gente como Castilla, y para nuestro caso como Santana y Bustamante creo yo más importante que Santana. Tercer tema importantísimo, y en derivación directa de los dos anteriores, cómo cristalizó en esas generaciones algo que podríamos llamar cultura política de guerra. Es decir, la convicción para esta gente de que la disputa por el poder se ejercía primordialmente con las armas en la mano, y que el primer estamento de la República era el que había conseguido su independencia, es decir, el militar. Este es el 19, el siglo de los pronunciamientos. En el caso mexicano, Will Fuller ha contado desde Iguala hasta Tuxtepec, o sea, de 1821 a 76, más de mil pronunciamientos. Bueno, si eso no es cultura política, yo no sé entonces qué sea. Es como, para nosotros salir a votar, eso es cultura política, ¿no? Para la gente del siglo XIX salir a pronunciarse. Que no es necesariamente ejercer la violencia, es solo hacer algo con las armas y con la política. El solo aparente caos de las eternas guerras civiles y la infinita sucesión de pronunciamientos, levantamientos, revoluciones y golpes de Estado
debe ser explicado a partir de esa manera peculiar de entender y ejercer el poder. Esa, llamémosle, gramática de las armas, que fue habilitada por la guerra y la revolución, que fue administrada por las heterogéneas y elásticas fuerzas militares y milicianas de los recién creados estados nacionales. Atentísima lectura y a Rodrigo por haber hecho este esfuerzo de juntar los temas principales, que son efectivamente los que subyacen a toda la narración. Si quieren, la vida de Castilla es una excusa, es una entrada para preguntarnos sobre estas cosas, que son un poco lo que mencionaba Álvaro hace un momento, esta cuestión de la fragilidad institucional. Este libro trata de comprender ese momento en que se va a forjar la nación peruana. Porque Castilla, si bien es presidente en la década de los 40 y 50 y hasta los 60, es parte de la generación fundacional. Y ahí vuelvo a ese punto que menciona Rodrigo, que es muy importante porque llevo muchos años intentando desenmarañar y entender el proceso de cómo lo militar es una parte fundacional de la República Peruana. Volviendo a esta idea de los ideales, en la biografía que menciona Rodrigo, que hice de Andrés de Santa Cruz, que ya tiene 10 años en español, una de las cosas que aparece es cómo los caudillos en esta región están obsesionados por las instituciones y sobre todo por las constituciones y las elecciones. Y eso los hace un poco diferentes a algunos otros caudillos, como por ejemplo en el Río de la Plata a Juan Manuel de Rosas, que no quieren una constitución. Pero en realidad esta idea, esta imaginación que las instituciones deben tener una estructura legal, está muy arraigada en el caso del Perú, en el caso mexicano también, la obsesión constitucional. Es decir, poder imaginar que al poner leyes vamos a poder solucionar problemas. En el caso mexicano, este debate tan profundo, tan complejo y tan difícil entre debe ser esta una república federal o una república centralista, se quiere resolver en base a tratados, a leyes, a constituciones. Pero todos sabemos que solamente pueden funcionar las leyes si es que se respetan o si es que se rompen, si hay una condena contra eso. Entonces, aquí vuelvo a la reflexión sobre la actualidad. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Tenemos también un momento de mucho cambio institucional. Lo estamos viviendo en México con una reforma judicial que ha llevado a elecciones. Todos los mexicanos aquí habrán votado ahora por las personas que se encargan de ver la justicia. Y aquí estamos viendo que hay un cambio en la institucionalidad y se piensa, ¿será esto mejor? ¿Será esto peor? Luego también está la militarización de la seguridad que se está dando en el caso mexicano. ¿Y qué estamos viendo en el caso peruano? Hemos tenido un sistema que solía ser presidencial y parlamentario a la vez, donde el Parlamento tenía cierta supervisión sobre la presidencia. Y eso en el Perú ha cambiado de facto. Ha cambiado de una manera que ahora el Parlamento tiene la potestad, si tiene el número de votos suficientes, de cambiar el Poder Ejecutivo. Es decir, de una manera se ha cambiado en la estructura institucional, pero sin un proceso constitucional de cambio. Yo dije mejor para los asistentes. Así es, sí. Un triple. Bueno, si alguien tiene interés por el libro, tenemos aquí unos ejemplares que son de cortesía. Sí, que son de cortesía. Así que. Sí, prometen leerlo. Pero tienen que leerlo, tienen que entregar. Sí, acá tenemos unos libros. Tienen que entregar un ensayo, una reseña completa. Mucho gusto, muchas gracias por la pregunta. Mucho gusto. Yo tengo
es el representante de la Benemérita, que es la fundadora de la Benemérita Ah, sí. de México. ¿Y usted no tiene una sobrina que se llama Lucero? Sí. Claro, yo soy muy en colegio. El colegio de Gisela, sí. Sí. Que vive ahora en España. Vodka People. Claro. Cuando me dijo su nombre, inmediatamente pensé en ella. Hola, perdón, no te sé. Gracias. Entonces, sí, hay varios tipos. Gina People, que son las Patricia de Oriel People. Sí, yo soy, pero sí, yo soy compañera de colegio de ella. Yo la voy a ver ahora en España. Ah, bueno, le mando mis saludos. Le voy a